Mi esposa intentó hackear la herencia que mi difunta mujer le dejó a mi hijo para repartirla entre sus propios hijos. No solo pedí el divorcio, sino que la denuncié a la policía. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Tengo 44 años y mi esposa actual también tiene la misma edad. Tenemos una familia combinada bastante complicada. Yo tengo un hijo de 16 años con mi difunta esposa. Ella tiene 2 hijos de 13 y 12 con su exmarido, y juntos tenemos 2 hijos pequeños de 4 y 2 años. Vivimos todos juntos y, hasta hace poco, creí que estábamos manejando bien la convivencia y las diferencias entre los chicos. Antes de que mi primera esposa falleciera, ella recibió una compensación económica por una negligencia médica que agravó su enfermedad. Fue una suma de dinero considerable y, antes de morir, me pidió algo muy concreto, que una parte fuera destinada a los ahorros de nuestro hijo, junto con una cuenta adicional que ella ya tenía. También me pidió que lo protegiera y que me asegurara de que ese dinero fuera exclusivamente para él. Le prometí que así sería. He cumplido con esa promesa. No solo mantuve las cuentas tal como ella las dejó, sino que también seguí aportando dinero de forma constante. Es algo que hago en memoria de ella y por amor a mi hijo. Cuando empecé a salir con mi actual esposa, hablábamos abiertamente sobre temas financieros. Ella sabía que yo había ahorrado para mi hijo y que mi difunta esposa también lo hizo. Cuando nos casamos, acordamos un monto mensual que ambos destinaríamos a los ahorros de todos los niños. No entramos en detalles sobre cifras específicas, solo en el compromiso general de hacerlo durante los últimos años. Sin embargo, las cosas se han complicado. Han surgido muchos gastos que no estaban planeados, electrodomésticos dañados, el coche, enfermedades de los niños. Son situaciones normales de la vida, pero que nos han hecho saltarnos algunos meses de ahorro. Además, el exmarido de mi esposa no coopera y no le informa si está ahorrando algo para los hijos que tienen en común. Todo eso la ha puesto muy nerviosa respecto al futuro económico. Hace unas semanas ella propuso que pusiéramos todos los datos sobre la mesa. Quería que habláramos de cuánto tiene cada niño ahorrado, incluyendo mi hijo mayor, para planificar mejor y nivelar el terreno si alguno estaba en desventaja financiera. Yo le dije que estaba dispuesto a hablar sobre lo que yo personalmente he ahorrado, pero que no compartiría detalles sobre el dinero proveniente de mi difunta esposa. Mi esposa no lo tomó bien. Dijo que si somos pareja no debería haber secretos, y que todos los hijos, sean biológicos o no, deberían ser considerados por igual. Yo le respondí que entiendo su punto, pero que ese dinero no nos pertenece a nosotros. Es de mi hijo. No puedo, ni moral ni legalmente, tratarlo como parte de nuestras finanzas familiares comunes. Ella insistió mucho. Dijo que si supiéramos exactamente cuánto tiene cada niño, podríamos concentrar más esfuerzos económicos en los que tengan menos, sobre todo los pequeños, que según ella serán los más desfavorecidos a largo plazo. Incluso llegó a decir que lo ideal sería combinar todo el dinero en un solo fondo común y repartirlo entre los 5 cuando llegue el momento. Ahí fue donde me negué rotundamente. Le dije que eso no iba a pasar, que el dinero de mi hijo es de él y de nadie más, que no pienso mezclarlo con el de los demás ni usarlo para equilibrar ninguna situación. Ella se molestó mucho y me acusó de no confiar en ella, de ocultarle cosas importantes y de tratarla como a una persona extraña. Yo no veo esto como un tema de desconfianza. Para mí es una cuestión de respeto hacia la última voluntad de mi difunta esposa. No es un fondo familiar ni algo que se pueda negociar. No entiendo por qué necesita saber la cifra exacta. Le dije que si solo hablamos de lo que nosotros, ella y yo, hemos ahorrado juntos, seguimos siendo un equipo sin desigualdades. Pero ella cree que esconderle esa información afecta su capacidad de tomar decisiones como pareja casada. La situación ha generado mucha tensión en nuestra relación. Ella está distante y, cada vez que el tema del dinero sale en una conversación, se comporta de manera fría y cortante. Insiste en que, como estamos casados, no debería haber información oculta entre nosotros. Yo, por mi parte, siento que si cedo en esto, estaría traicionando la memoria de la mujer con la que tuve a mi hijo y también su confianza. Mi hijo ni siquiera sabe cuánto dinero hay exactamente, pero sabe que tiene algo ahorrado. Le he dicho que es para su futuro, para cuando estudie o quiera independizarse. No quiero que ese dinero sea motivo de conflicto, pero temo que mi esposa empiece a sentir resentimiento hacia él por tener algo que los demás no poseen. No sé si estoy siendo cerrado o inflexible. No quiero que mi matrimonio se deteriore, pero tampoco puedo romper una promesa tan importante.
Así que aquí estoy preguntándome, ¿soy el idiota por no querer decirle a mi esposa cuánto dinero tiene mi hijo en su cuenta de ahorros, aunque eso la haga sentir fuera del círculo familiar? Actualización 1. No pensé que mi esposa llevaría esto tan lejos, pero las últimas semanas me han hecho darme cuenta de que no se trata solo de planificación financiera. Ella está obsesionada con saber cuánto dinero tiene mi hijo. Después de nuestra discusión, la relación se enfrió un poco. Dormimos en silencio varios días y, aunque seguimos con las rutinas normales de trabajo, niños y comidas, se percibía una falta de comunicación y frialdad constante. Pensé que el tema se había cerrado, pero no fue así. Un día, mientras estaba en el trabajo, mi hijo me mandó un mensaje preguntando, ¿por qué mamá, refiriéndose a mi esposa, me preguntó cuánto dinero tengo en mi cuenta? Eso me causó una gran sorpresa y preocupación. Mi esposa intentó obtener información directamente del chico. Le preguntó si sabía cuánto había en su cuenta y si había visto algún documento del banco. Según él, fue una conversación extraña porque ella le dijo que quería ayudarlo a planificar su futuro universitario y que necesitaba saberlo para que hubiera igualdad frente a sus hermanos. Mi hijo, que es un adolescente bastante reservado, le respondió que no sabía y me escribió porque le pareció una actitud muy inusual. Cuando llegué a casa, la confronté de inmediato. Ella no negó haberlo hecho. Me dijo que solo estaba tratando de entender mejor la situación y que, si yo no le contaba, lo lógico era preguntar directamente a la fuente. Le dije que eso era una invasión a la privacidad y que no tenía derecho a involucrar a mi hijo en este conflicto. Discutimos de forma intensa. Ella dijo que yo exageraba, que solo quería asegurarse de que ningún niño creciera sintiéndose inferior a los demás. Desde ese día, noté que empezó a buscar información de forma oculta. Una mañana encontré el escritorio del despacho con los papeles desordenados. No faltaba nada, pero era evidente que alguien había buscado algo. Yo guardo los documentos de las cuentas en una carpeta cerrada, así que no hay forma de acceder sin saber exactamente dónde está, pero igual me dejó muy inquieto. Lo confirmé pocos días después. Llegué a casa más temprano de lo habitual y sin avisar, y la encontré revisando la computadora familiar. Tenía abierta mi bandeja de correo electrónico buscando estados de cuenta antiguos. Cuando me vio, cerró todo de golpe y dijo que estaba revisando los pagos de la escuela, pero yo ya había visto el nombre del banco en la pantalla. No supe qué decirle en ese momento. Solo sentí una mezcla de enojo y una gran decepción. Le dije que eso era una falta de respeto y que estaba cruzando un límite ético muy grave. Ella empezó a llorar. Me dijo que me estaba volviendo paranoico, que no quería el dinero para su beneficio personal, sino para proteger el futuro de todos los niños por igual. Le respondí que la mejor forma de protegerlos era no romper las promesas que se hicieron antes de que ella llegara a mi vida, que mi difunta esposa me confió algo que va más allá de lo económico, que es la seguridad de su hijo, y que no permitiría que eso se rompiera por una idea equivocada de igualdad. Desde entonces, el ambiente en la casa ha cambiado. Mis hijastros están incómodos, como si percibieran que algo anda mal. Mi hijo evita estar a solas con ella y yo me siento dividido entre dos situaciones difíciles. Amo a mi esposa, pero no puedo negar que mi confianza en ella se está perdiendo. Hace 2 noches me dijo que, si no le muestro la cifra exacta, asumirá que hay algo más oculto detrás de todo esto, que quizá no es tanto una promesa como un fondo secreto que mantengo fuera del matrimonio. Eso me causó un dolor mayor al que esperaba. Ya no sé si esto es desconfianza, deseo de control o simplemente miedo de que sus propios hijos terminen con menos recursos. Pero empiezo a percibir que esta conversación no se trata de igualdad entre los niños, sino de algo mucho más profundo que ella no quiere reconocer. Actualización 2. Al principio creí que solo estaba frustrada, pero ahora ya no estoy seguro. En las últimas 2 semanas ha estado actuando de forma diferente. Habla del tema con una calma que parece muy calculada. Ya no discute conmigo de forma abierta, pero siento que está realizando acciones a mis espaldas. Mis padres fueron los primeros en notarlo. Vinieron a casa un fin de semana para ver a los nietos, y mientras ella estaba en la cocina, mi madre me llamó aparte y me preguntó si todo estaba bien entre nosotros. Me contó que la había oído mencionar que el dinero de tu difunta esposa debería estar a nombre de la familia completa, no de un solo hijo. Eso me causó un gran impacto negativo. Mi madre no es una persona que invente historias y, si lo mencionó, fue porque lo escuchó de forma clara. Esa noche, cuando le pregunté a mi esposa sobre ese comentario, lo negó mientras sonreía. Dijo que mi madre había malinterpretado una conversación general sobre finanzas de la familia. Pero después de todo lo que ha pasado, ya no le creo.
También he notado que ha empezado a llamar con más frecuencia a la hermana de mi difunta esposa, con quien antes apenas tenía contacto. Un día escuché por casualidad parte de una conversación telefónica. Le decía cosas como, seguro que ella quería lo mejor para el niño, pero ¿crees que habría querido que creciera separado del resto de la familia? ¿O no crees que es injusto que se le dé a un solo chico tanta ventaja financiera? Mi cuñada me llamó después muy preocupada. Me preguntó si todo estaba bien y por qué mi actual esposa estaba tan interesada en las cuentas bancarias de su sobrino. Eso me confirmó mis sospechas. Está intentando obtener información por sus propios medios. Mi hijo también se siente muy incómodo. Dice que mi esposa lo mira de una forma que le causa temor, como si lo estuviera analizando constantemente. No es que sea grosera con él, pero hay algo en su comportamiento, como si tratara de averiguar cuánto sabe él sobre el dinero. Hace unos días, mientras estábamos cenando, le preguntó de forma repentina, ¿y tú qué harías si tuvieras mucho dinero? ¿Lo compartirías con tus hermanos? Lo dijo como si fuera una broma, pero se generó un silencio muy incómodo después de su pregunta. Además, su actitud frente a mis padres cambió. Mi madre intentó hablar con ella sobre dejar de insistir con el tema del dinero, pero mi esposa respondió que es peligroso cuando uno de los hijos recibe privilegios ocultos y que la transparencia total es la base de una familia saludable. Desde ese momento, mis padres ya no se sienten cómodos viniendo a la casa. Mi madre incluso me advirtió, hijo, no quiero entrometerme, pero cuida bien tus documentos. Esa mujer está planeando algo. Yo no quería pensar que mi esposa sería capaz de algo así, pero empiezo a sentir la misma preocupación. Varias veces he notado que se queda despierta hasta muy tarde usando la computadora portátil. Y una noche, cuando fui a la cocina a buscar agua, vi que tenía abierta una búsqueda en internet con los términos, como acceder a cuentas de menores si eres tutor legal. Ella no me vio, así que me quedé en silencio y me fui a dormir con una sensación de angustia física intensa. No le he dicho nada todavía, pero empecé a tomar medidas de precaución. Llamé al banco y pedí que reforzaran la seguridad de las cuentas de mi hijo. También moví todos los documentos físicos a un lugar fuera de la casa. No quiero que esto se convierta en una confrontación total, pero ya no confío plenamente en ella. Mi familia está muy preocupada. Mi madre me dijo que, si mi esposa continúa así, podría intentar realizar una manipulación legal, alegando que todo lo que se gana o se gestiona dentro del matrimonio debería ser propiedad compartida. No sé si llegaría a ese extremo, pero tengo la sensación de que no va a abandonar este tema fácilmente y lo peor es que no sé cuál es su verdadera motivación, si son celos, inseguridad o el temor de que sus propios hijos tengan menos en el futuro. Solo sé que algo ha cambiado de forma definitiva y no ha sido para mejor. Actualización 3. La tensión en la casa era insoportable. Intentábamos actuar con normalidad frente a los niños, pero la relación estaba completamente deteriorada. Mi esposa seguía comportándose con esa calma fingida, sonriendo de más, como si tuviera el control de la situación. Pero yo sabía que algo estaba sucediendo. Se notaba en su nerviosismo cada vez que llegaba el correo físico o cuando me veía utilizar la computadora. Incluso comenzó a llevarse su teléfono celular a todas partes, como si tuviera miedo de que yo pudiera revisarlo. Un martes por la tarde recibí una llamada del banco. Me informaron que alguien había intentado acceder a la cuenta de mi hijo utilizando información que estaba incompleta, pero que era suficiente para activar los protocolos de sospecha. La persona había usado mi nombre, pero la dirección de correo electrónico era diferente y, cuando el sistema falló en la verificación, la solicitud fue bloqueada de inmediato. El empleado del banco me preguntó si yo había realizado ese intento. Por supuesto, le respondí que no. En ese instante lo supe con certeza. No tenía pruebas físicas todavía, pero mi intuición fue inmediata. Pedí que me enviaran todos los registros del intento de acceso y el número de IP desde donde se había realizado la conexión. El representante fue muy amable y me aseguró que enviaría toda la documentación por correo certificado. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposa estaba especialmente tranquila. Demasiado. Los niños jugaban en la sala y ella estaba en la cocina revisando su teléfono. La observé durante unos momentos antes de entrar. Había una serenidad que me resultó inquietante en su rostro, como si creyera que todo estaba saliendo según sus planes. Durante la cena, actuó como si no pasara nada extraño. Me preguntó sobre mi jornada laboral. Habló con los niños sobre sus deberes escolares, incluso se rió, pero yo ya no podía verla de la misma manera. Me sentía como un extraño sentado frente a una persona que creía conocer. 2 días después, llegó el sobre del banco. Lo abrí en mi oficina cuando estaba a solas.
En los registros aparecía la hora exacta del intento de acceso y la dirección IP. Verifiqué el número en el portal de nuestra compañía de Internet y coincidía exactamente con nuestra conexión doméstica. No podía creerlo. Esperé a que los niños se durmieran esa noche. Luego le pedí que bajara al despacho para hablar conmigo. Cuando se sentó, puse el sobre encima de la mesa. No dije nada al principio. Ella lo miró, levantó una ceja y preguntó, ¿qué es eso? Le dije que eran los registros bancarios que demostraban cómo alguien había intentado entrar a la cuenta de mi hijo usando mi nombre de forma fraudulenta. La expresión de su cara cambió por completo. Primero fingió estar sorprendida, luego intentó mantener la calma. ¿Y por qué me miras de esa manera?, me preguntó mientras se cruzaba de brazos. No le respondí de inmediato. Solo saqué una hoja donde había impreso la información de la IP. Este intento de acceso se hizo desde nuestra casa. Y tú sabes perfectamente que no fui yo. Se produjo un silencio muy denso. Ella me sostuvo la mirada durante unos segundos y luego, sin negar los hechos, dijo, solo quería confirmar cuánto dinero había. No tenía intenciones de robar nada. Sentí una mezcla de enojo y una tristeza profunda que no puedo describir con palabras. Le pregunté si era consciente de que lo que hizo es un acto ilegal, que había intentado acceder a una cuenta privada que no le pertenece y que ni siquiera es de su hijo biológico. Le recordé que había traicionado mi confianza, la de mi hijo y la promesa que hicimos de criar a los niños con respeto y límites claros. Pero ella no parecía sentir arrepentimiento. Dijo que lo había hecho porque la diferencia de dinero entre los niños era un conflicto inevitable que estallaría pronto y que, si no se tomaban decisiones rápidas, todos terminaríamos peleados. Me acusó de generar divisiones por mantener el secreto y me dijo que lo que había hecho era por el bien de la familia. Esa frase me causó un dolor muy grande porque la pronunció con total convicción, como si de verdad creyera que invadir una cuenta privada y traicionar mi confianza fuera un acto de nobleza. Le pedí que se fuera a dormir a la habitación de invitados. No hubo gritos ni insultos, pero le dejé claro que no quería estar con ella esa noche. Ella se levantó, me miró con lágrimas en los ojos y dijo, no tienes idea de lo que estás destruyendo. Después de que ella subió, me quedé sentado mucho tiempo en el despacho mirando el sobre del banco. Todo lo que había intentado evitar, el conflicto, la desconfianza y la ruptura de la familia, ya estaba sucediendo. Y todo era por un dinero que ni siquiera me pertenecía a mí. Al día siguiente llamé a mi abogado. Le relaté lo sucedido y me recomendó que guardara todos los registros y cambiara las contraseñas de todas mis cuentas, no solo las del banco. También me sugirió realizar un reporte formal ante la entidad bancaria para que quedara constancia del intento ilegal, por si ocurría algo similar en el futuro. Así lo hice. No sé qué va a pasar ahora. Ella se comporta como si yo fuera la mala persona de esta historia, como si el hecho de no repartir la herencia de mi hijo justificara sus acciones. Pero lo que hizo no fue solo un error, fue una traición definitiva. Actualización 4. Después de descubrir que había intentado acceder a la cuenta, me dediqué a documentar absolutamente todo. No quise tener más conversaciones con ella ni discutir, solo necesitaba tener claridad sobre los hechos. Así que me concentré en seguir las instrucciones de mi abogado. El banco entregó un informe formal detallando el intento de acceso no autorizado. Aunque no se llegó a extraer dinero, el hecho de usar información personal y que el intento viniera de nuestra dirección de casa activó todas las alertas legales. El asesor legal del banco me explicó que, aunque no se presentaran cargos criminales de inmediato, se trataba de un delito informático y que yo debía decidir si quería presentar una denuncia formal. Lo estuve pensando durante varios días. No me agradaba la idea de llevar a la madre de mis hijos pequeños ante la justicia, pero cuanto más analizaba la situación, más claro lo veía. Si permitía que esto pasara sin consecuencias, les estaría enseñando a mis hijos que las traiciones se pueden justificar si se alegan buenas intenciones. Así que procedí a firmar la denuncia. No fue una decisión tomada por impulso. Consulté previamente con mis padres, con mi cuñada y con mi propio hijo, quien ya estaba al tanto de más cosas de las que yo hubiera querido. Todos coincidieron en lo mismo, si no ponía un límite legal, ella lo volvería a intentar. La policía se presentó en la casa con una orden judicial para revisar todos los dispositivos electrónicos. Yo no estaba en la casa cuando llegaron porque me encontraba en el trabajo, pero mi madre estaba allí cuidando a los niños. Me contó que mi esposa perdió el color de la cara al ver a los oficiales. Intentó dar explicaciones diciendo que había sido una confusión y que no sabía que sus actos eran ilegales. Pero los oficiales le incautaron su computadora portátil y su teléfono personal para realizar una revisión forense de los datos.
Esa noche me llamó llorando de forma desesperada. Dijo que no podía creer que yo hubiera permitido que esto llegara a tal punto y que la estaba destruyendo por un simple malentendido. Pero ya no se trataba de un malentendido. El banco había enviado registros adicionales donde se comprobaba que había intentado acceder más de una vez, utilizando diferentes variaciones del nombre y la fecha de nacimiento de mi hijo. Además, se descubrió que había intentado vincular la cuenta de mi hijo a un fondo familiar que ella misma había creado en Internet usando su propio correo. No fue un error accidental, fue algo planeado con antelación. Durante las semanas siguientes, todo se desmoronó por completo. Sus padres se enteraron de la situación y vinieron a hablar conmigo. Estaban muy afectados, pero comprendieron mi posición. Me confesaron que ella había estado obsesionada con este tema desde hacía meses, convencida de que yo ocultaba dinero que pertenecía al matrimonio. Ella se trasladó a vivir temporalmente con sus padres mientras se resolvía la situación legal. Los niños pequeños preguntan por su madre y yo trato de manejar el tema con mucha precaución. No quiero que crezcan viendo a uno de sus padres como una mala persona, pero tampoco voy a decir mentiras. Les explico que mamá cometió un error muy grave y que los adultos también deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos. En el ámbito legal, el caso sigue su curso. No irá a la cárcel, pero sí tendrá antecedentes penales por acceso no autorizado a información financiera y uso indebido de datos de carácter personal. El abogado me informó que lo más probable es que tenga que pagar una multa de dinero y asistir de forma obligatoria a terapia, además de quedar inhabilitada para gestionar cualquier cuenta familiar compartida durante un tiempo determinado. Yo ya he solicitado la separación temporal de forma legal. No fue una decisión fácil, pero no podía seguir compartiendo el hogar con alguien que violó mi confianza y las leyes al mismo tiempo. Mis padres me han ayudado a organizar de nuevo la casa y a establecer rutinas con los niños. Lo más irónico es que, al final, todo lo que ella afirmaba querer proteger fue lo que terminó por destruir. Nuestros hijos pequeños ahora tienen que vivir en dos casas diferentes. Los hijos mayores están muy confundidos y mi hijo mayor me comunicó que ya no desea tener ningún tipo de relación con ella. Ella continúa enviándome mensajes, en algunos pide perdón y en otros me culpa de haber arruinado a la familia. Dice que actuó por miedo, porque no toleraba la idea de que mis hijos mayores tuvieran un futuro económico más seguro que los suyos. Y aunque una parte de mí puede entender ese temor, nada de lo que hizo tiene justificación. No después de todo el daño que causó. A veces siento culpa, lo reconozco, pero no por haber actuado legalmente, sino por haber tardado tanto tiempo en darme cuenta de hasta dónde era capaz de llegar ella. Quise creer que era solo una situación de estrés o preocupación materna, pero era algo mucho más oscuro, una combinación de necesidad de control, desconfianza y envidia que terminó por arruinarlo todo. Actualización 5. El proceso legal llegó a su fin hace unas semanas. El tribunal dictaminó que mi esposa, que ahora es mi exesposa, ya que firmamos el divorcio hace 3 días, debía pagar una multa de dinero significativa y asistir a un programa de reeducación sobre delitos informáticos y los límites de la privacidad dentro de la familia. No irá a prisión, pero ahora tiene antecedentes penales registrados. También perdió de forma temporal la custodia compartida de nuestros hijos pequeños hasta que cumpla con todos los requisitos impuestos por el tribunal. Fue un proceso que me dejó muy agotado. Cada audiencia en el juzgado abría de nuevo heridas que yo pensaba que ya estaban cerradas. Mi abogado me comentó que pocas veces había presenciado un caso similar, donde el conflicto emocional y lo legal se mezclaran con tanta intensidad. Pero al final, la ley fue contundente. Tener una supuesta buena intención no elimina la existencia del delito. Cuando salí del edificio del juzgado el día que se dictó el fallo, sentí un alivio mezclado con una sensación de vacío. No era un momento para celebrar nada. Solo existía una verdad que no se podía negar: la familia que intentamos construir ya no existía más. Mi exesposa se mudó a otra ciudad para vivir con sus padres. Me envió una carta escrita a mano donde decía que por fin entendía todo lo que había perdido y que tenía la esperanza de que algún día yo pudiera perdonarla. En esa carta no mencionó a mi hijo ni el tema del dinero, solo habló sobre su miedo, su culpa y su vergüenza personal. No le envié ninguna respuesta. Con los niños pequeños estoy intentando mantener una rutina que sea estable. Los llevo a la escuela, cocino con ellos durante los fines de semana y algunos domingos vamos al cementerio para visitar la tumba de mi primera esposa. Ellos todavía son muy pequeños para entender por completo quién era ella, pero saben que fue una mujer buena que sentiría mucho amor por ellos si pudiera verlos ahora. Mi hijo mayor ha cambiado mucho en este tiempo.
Después de todo el incidente, se volvió una persona más reservada y desconfiada. Al principio no quería hablar sobre lo ocurrido. Luego, una noche, me confesó que ya no se sentía seguro en su propia casa cuando ella estaba presente. Me pidió que no lo obligara a tener encuentros con ella y le aseguré que no lo haría. Él ahora gestiona sus propios ahorros con una madurez que me causa sorpresa. Utiliza una parte del dinero para financiar un proyecto de robótica en su escuela y el resto lo guarda tal como se lo prometía su madre biológica. Cada vez que lo veo crecer y madurar, recuerdo perfectamente aquella promesa que hice junto a la cama del hospital: protégelo, aunque eso te cueste todo. En aquel momento me pareció una frase simbólica, pero terminó cumpliéndose de forma literal. Mantener esa promesa me costó mi matrimonio, mi tranquilidad y una parte de mi personalidad que ya no volverá a ser la misma de antes. Hubo momentos de duda cuando veía a mis hijos pequeños llorar porque extrañaban a su madre, o cuando escuchaba a los familiares de ella decir que yo había exagerado la situación. Pero en esos momentos recordaba los registros del banco, los múltiples intentos de acceso ilegal, la manipulación constante y las mentiras. Recordaba cómo ella cruzó un límite que nadie debe cruzar jamás: la confianza básica. No se trataba solamente de una cifra de dinero. Era el origen de todo lo que estaba mal en nuestra relación. Si yo hubiera justificado ese acto, ella podría haber justificado cualquier otra cosa en el futuro. El proceso de divorcio fue civilizado pero frío. No hubo peleas por bienes materiales, ella aceptó la separación y yo obtuve la custodia principal de los niños. Su abogado solicitó una cláusula para que la comunicación fuera restringida, lo cual me pareció una medida justa para ambos. En la actualidad, solo nos comunicamos a través de una aplicación legal que es supervisada, únicamente para coordinar las visitas a los niños. A veces me pregunto qué habría ocurrido si yo no hubiera firmado aquella denuncia en la policía. Quizás seguiríamos viviendo juntos, pero estaríamos habitando una mentira constante. Quizás ella habría buscado otra manera de ejercer control o manipulación sobre nuestras vidas. Quizás mi hijo habría crecido pensando que debía guardar silencio y aguantar injusticias solo para mantener una paz falsa en el hogar. Por eso, me alegro de no haber elegido ese camino de silencio. La gente suele opinar que la justicia no soluciona los problemas, pero en este caso particular, al menos sirvió para establecer límites claros. Ella está recibiendo terapia psicológica y parece que está colaborando con el proceso. Me gustaría creer que algún día podrá cambiar, aunque no lo haga por mí, sino por el bienestar de nuestros hijos. Yo también comencé a asistir a terapia. Me ha servido para comprender que no actué con crueldad al proteger a mi hijo, sino que fui coherente con mis valores. He aprendido que amar a una persona no significa permitir que destruya aquello que juraste cuidar sobre todas las cosas. Comprendí que existen promesas que tienen más peso que el contrato de un matrimonio. Hace poco tiempo encontré una caja que contenía fotografías antiguas de mi primera esposa. En una de esas fotos estábamos los tres en la playa y yo tenía al niño en mis brazos. Ella mostraba esa sonrisa de tranquilidad de quien tiene plena confianza en su pareja. Me quedé observando la foto durante mucho tiempo y comprendí que, aunque ella ya no esté físicamente, logré ser fiel a la confianza que depositó en mí. Cerré la caja y experimenté una sensación de paz. No es felicidad, pero sí es paz mental. Mi hijo me contó hace unos días que tiene el plan de usar una parte de su dinero para crear un fondo educativo que lleve el nombre de su madre biológica. Me pidió mi ayuda para realizar los trámites legales y ya estamos en contacto con el banco para hacerlo realidad. Cuando me lo propuso, tuve que retirarme un momento a solas para no llorar frente a él. En ese gesto de mi hijo, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.